capítulo 40 y hablar un poquito sobre la guianza del Espíritu Santo, de los dones que operaban en José. José era un profeta y como profeta operaba en dones revelatorios poderosos. Uno de ellos era la interpretación de los sueños. O como él dice, no que yo interprete sueños, sino que tengo un Dios que interpreta sueños. Hoy nosotros conocemos ese don como la ciencia. La ciencia, ¿verdad? La profecía, qué sé yo, qué otro sueño puede ser, qué otro don puede ser del Espíritu Santo. Son los dones del Espíritu Santo operando. Entonces vemos a José que está siendo peleada su bendición, está en el proceso de su bendición, está en el proceso de ir al palacio, pero ahorita está en la cárcel. Y en la cárcel se encuentra a unos muchachos que, como dice Génesis 41, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. O sea, tenía una posición importante dentro del reino, dentro del gobierno. No eran cualquier muchachos, eran profesionales, eran gente de una alta posición. Tanto coperos como panaderos eran oficiales del reino. Pero ¿qué pasó? Que delinquieron. Parece que le quisieron hacer un golpe de estado o cometieron un error, una traición contra el rey. Y de repente el rey lo metió en la cárcel, en la casa del capitán de la guardia, donde estaba preso José. Y el capitán de la guardia, ahí está la gracia de Dios sobre José, a pesar de que está preso, el capitán de la guardia los puso a su servicio, ¿verdad? José, y él le servía, y estuvieron días en la prisión. Ahí está José, en la cárcel, obteniendo posiciones, aún en la cárcel, porque la gracia de Dios está en él. Los dones del Espíritu Santo, ciencia, revelación de sueños, interpretación, discernimiento de espíritus, profecía, ¿cómo se llama? Palabra de sabiduría. Los dones revelatorios operan, ¿verdad? En José, los dones revelatorios son de Dios. Solo los cesacionistas, en su idea equivocada, que los está usando el diablo, inventaron que los dones revelatorios ya pasaron, que eso ya no funciona, que eso era antes, ¿verdad? Que eso es antibíblico. Bueno, tantos disparates que dicen. Yo entiendo el discurso de la Reforma Protestante y como teólogo yo entiendo el momento histórico que vivió Martín Lutero, los prereformadores y los reformadores, para inventar aquella frase solo escritura, tirando al suelo el magisterio católico y todos los inventos y ocurrencias de los papas y de las encíclicas papales y de la tradición católica que contradecían las escrituras. Pero los reformadores de hoy están cometiendo un error muy grande, los reformados, la iglesia reformada, porque se han levantado contra los dones, se han levantado contra los dones revelatorios, diciendo que ya cesaron y que solo escritura. Definitivamente están desfasados, están usando una teología fuera de su contexto, ¿verdad? Ignorando fuertemente que el Espíritu Santo sigue guiando a la iglesia, que Dios habla a través de la Escritura. Yo estoy hablando y predicando con la Escritura, no estoy negando el poder de las Escrituras, al contrario, la Escritura es la que juzga todas las profecías y las revelaciones. Pero estos dijeron que la profecía ya pasó, que ya no hay sueños, que ya Dios no habla en sueños. ¿Por qué? Porque están basados en esa historia, ¿verdad?
que queriendo atacar al magisterio católico, pusieron la escritura sobre cualquier revelación. Eso no niega que la Biblia misma es una revelación, que la misma Biblia está llena de sueños, que la misma Biblia está llena de interpretaciones, de sueños, que la misma Biblia es una profecía, está llena de profecías. O sea, negar la profecía y lo inspiracional del Espíritu Santo y lo revelatorio de los dones es negar la Biblia misma. Así que eso no aplica con solo escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, quiero hacer esa aclaración porque el diablo está en contra de esos misterios en los cuales la iglesia se ha movido y el pueblo de Dios y los personajes bíblicos a través de años. Porque es ahí donde está la victoria de nosotros, en lo que Dios nos ha enseñado y no en lo que dicen los libros, lo que dice Agustín de Hipona, Calvino, qué sé yo, Zwinglio, este otro también, Arminio. O sea, no está en lo que dice las asambleas de Dios, el concilio reformado, los padres apostólicos. La victoria de la iglesia no está en los padres apostólicos y las cosas equivocadísimas que enseñaron. Yo como teólogo estudio teología y me doy cuenta ¿qué me doy más cuenta cuando estudio teología? Que la teología es muy débil para entender los misterios de Dios. Que la teología no llega ni siquiera a su fin de estudiar a Dios, ¿verdad? Los padres apostólicos estuvieron plagados de la escuela de Alejandría, de la filosofía platónica, del gnosticismo que intentaron atacar y defender a la iglesia con la cristología. Yo estoy estudiando la cristología y me doy cuenta cada vez cómo Orígenes, cómo Clemente, cómo Justino, cómo se llama Tertuliano, toda esta gente se quedaron tan atados a la escuela de Alejandría, a las alegorizaciones, a la interpretación alegórica, a la escuela judeo-helenista, y también cómo atacaron el gnosticismo con ideas del gnosticismo, con la gnosis. Pero bueno, eso ya es teología. A lo que voy es que nosotros tenemos que dejar de estar viendo las cosas a través del lente de la teología y verlo a través del lente de la escritura, porque hay un misterio que no se aprende en los libros, que no se aprende en la academia. Hay una inteligencia espiritual que no se aprende académicamente, ni teológicamente, ni qué sé yo, estudiando la Biblia así. La Biblia, no la teología, la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ¿cómo interpreta sueños alguien que interpreta sueños? Eso no lo enseñan en UNELA, ni en ESEPA, ni en el seminario reformado, ni latinoamericano. Eso no lo enseña ninguna denominación. Eso es un don de Dios. Eso es un misterio, una gracia de Dios. Y quiero ver algo aquí interesante, porque ahí aparecen estos personajes con sus sueños, y entonces dice la escritura que llegó el copero y le contó el sueño a José. Yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano. Tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y yo se la daba en la mano a Faraón. Entonces José le dijo: esta interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo, como era su copero.
Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención a mí, a Faraón, y me saques de esta casa. Estaba casa por cárcel, José, y interpreta el sueño. Me gusta lo que dice José acá, porque él dice que lo vio triste y le dijo, ¿qué te pasó? Y le dijo, es que tuve un sueño y me preocupa. Entonces él le dijo, no son de Dios las interpretaciones. Contádmelo ahora. O sea, nadie tiene don de interpretar sueños. Lo que tiene es un Dios que interpreta los misterios. Cuando la iglesia olvida al Dios que interpreta los misterios, la iglesia se vuelve en la carne, muy académica, muy a lo que sabe, a lo que le dicen los libros, a lo que dice Agustín de Hipona, a lo que dice Calvino, a lo que dice MacArthur, el otro. Y la iglesia pierde ese sazón, ese sabor que tenía. La iglesia debe moverse en la unción de Dios. Por eso estos grupos cesacionistas son enemigos de la unción, son enemigos de la experiencia, y son enemigos de la guianza del Espíritu Santo, porque ellos están totalmente lejos de eso. Aquí veo que Dios le devuelve la posición a alguien que perdió la posición porque cometió un error. ¿Cuántas veces hemos cometido un error y perdimos la posición que teníamos? Cerramos una puerta porque pecamos, porque nos equivocamos, porque hicimos como no teníamos que hacer. Bueno, a mí me ha pasado, yo he cerrado muchas puertas. Bueno, muchas no. He cerrado puertas porque me equivoqué. Bueno, saludo aquí a Marc Bompa, a Marquito, Dios te bendiga, a Eduardo Aguilar, pastor, Dios te bendiga, al pastor Ángel, bendiciones, al informativo Costa Rica que nos transmite allá en Nicaragua, a Olga Bernardelli en la Argentina. Bueno, de repente cometiste un error y perdiste tu posición, perdiste tu matrimonio, pecaste, perdiste tu familia, perdiste tu trabajo, la posición que tenías en la empresa la perdiste, tomaste una mala decisión, mal manejo de las emociones y estás sufriendo. Dios quiere restituirte tu lugar. Dios quiere restituirte tu lugar. Pero hay procesos. Este muchacho está en la cárcel, está sufriendo sus errores y está analizando lo que hizo. Dios le da la oportunidad, porque vemos que al panadero vio que José interpretaba sueños, le contó el sueño y José le dijo, te van a matar, ¿verdad? Y así fue, te van a cortar la cabeza. Le dijo. Bendito sea el nombre del Señor, porque José no andaba con cuentos, no andaba inventando sueños como muchos profetas de hoy, que andan arrojándose el terremoto de Venezuela y eso. No, estamos hablando de la sinceridad, del don de Dios, de eso que nos ha hecho sobresalientes en el ministerio, a diferencia que otros, de esa gracia, de ese favor de Dios, de que hemos sido los favoritos de Dios y Dios nos ha dado en su gracia una posición que no merecemos. Es verdad lo que dice el diablo, no merecemos el lugar que tenemos, no merecemos la casa en donde vivimos, no merecemos la comida que comemos. Tiene razón el diablo, no merecemos el ministerio que tenemos, la posición que Dios nos ha dado, la influencia que Dios nos ha dado. Es que somos los favoritos de Dios, es el favor de Dios, tiene razón el diablo. Dios nos lo dio y punto. Le cortó la cabeza a los gigantes y nos dio la casa gigante del gigante y le cortó la cabeza a los gigantes, ¿verdad? Ese terreno, ese terreno se lo quitó a los pueblos enemigos de Israel y se lo dio a Israel. Israel ya no lo puede defender porque no tiene la dignidad para defenderlo. Pero Dios se los dio. La tierra que ellos tienen es de ellos. Pero como ellos están separados de Dios, no pueden defender un acto tan de gracia, tan misericordioso y de favor que Dios les ha dado. Pero lo que usted tiene es suyo. El diablo no se lo va a quitar. Bueno, esa es una palabra que quiero declarar. Que el diablo está peleando tu posición, pero Dios te va a restituir. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, vemos de todo eso, lo espiritual, para entrarle al tema de hoy. Porque es muy importante.
cuando vamos al segundo libro de Crónicas, hay una palabrita que me llama la atención. Segundo libro de Crónicas, versículo 30, capítulo 30, perdón. Es la celebración de la Pascua. Vean la transición que estoy haciendo. Es la celebración de la Pascua. De repente, no están santificados los sacerdotes como debía ser. Los que están oficiando el ministerio no lo están oficiando como debía ser, ¿verdad? Y entonces dice la escritura que Ezequías, vea lo que dice acá, me gusta esto. Dice en el versículo 22, y habló Ezequías al corazón de todos los levitas. Ahí está el rey, ¿verdad? Después del reinado de Acax, de una, ¿cómo se llama? Administración pésima del rey anterior, llega Ezequías y está todo desordenado, desmantelado, todo está desorganizado, el culto, los sacerdotes, todos están sufriendo muchas cosas que le voy a contar ahorita a continuación, pero dice ahí la escritura que habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio a Jehová. Buena inteligencia en el servicio a Jehová. Y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Bueno, el texto dice que los levitas tenían mayor inteligencia en el servicio a Jehová que aún que los sacerdotes. O sea, los líderes de bajo rango, por así decirlo hoy, los pastores de jóvenes, ¿verdad? Los directores de la alabanza, por así decirlo, los líderes de la intercesión, del evangelismo, tenían más inteligencia en el servicio a Jehová que los pastores, que los apóstoles, que los obispos, que los superintendentes, ¿verdad? O sea, el levita era un rango más abajo del rango más alto, pero tenían más inteligencia en el servicio a Jehová que sus mismos líderes. Y aquí me llama la atención esa palabra inteligencia en el servicio. ¿Qué es inteligencia en el servicio? Vean lo que me encontré aquí. Vea qué interesante esto, hermano. ¿Qué quiere decir inteligencia en el servicio? En base a la palabra original. La inteligencia en el servicio es la capacidad de servir a Dios y a los demás con sabiduría, discernimiento y propósito, no solamente con buena intención o esfuerzos. Inteligencia en el servicio tiene que ver con las dimensiones de conocer la voluntad de Dios, de servir según los dones recibidos, de discernir las necesidades reales, de administrar bien el tiempo y los recursos, de servir con humildad y amor. Jesús es el modelo de inteligencia en el servicio. Bueno, falta aquí pureza, falta aquí temor de Dios, falta aquí buena inteligencia en el servicio. Significa que los levitas no solo conocían las tareas del templo, sino que tenían la comprensión, la habilidad, el discernimiento y el conocimiento para desempeñar correctamente el ministerio que Dios les había encomendado. Ezequías había restaurado la celebración de la Pascua. Muchos del pueblo no conocían o no practicaban correctamente las ordenanzas de Dios.
Ezequías los reconoció a los levitas que servían con conocimiento y fidelidad y no de manera improvisada. Pero me gusta lo que dice acá. Inteligencia en el servicio, según la palabra de su original, Ezequías elogia a los levitas, no porque fueran los más inteligentes en un sentido académico. Aleluya. Lo repito. El elogio de Ezequías a los levitas de cómo servían a Dios no era la inteligencia en el servicio, no era por un sentido académico, sino porque ejercían su ministerio con discernimiento, competencia, fidelidad, conforme a la ley de Dios, o sea, la ley de Moisés. En el sentido profundo de la expresión, tenían buena inteligencia en el servicio a Jehová. Esto no se trata de libro, lo digo como teólogo, ¿verdad? Cada vez que estudio más teología me doy cuenta lo equivocada que está la iglesia al creer que si nos volvemos académicos vamos a recuperar los errores en el altar que están ocurriendo y la mala praxis de las iglesias hoy. No, señor. Lo que nosotros necesitamos es volver al temor de Dios. Lo que nosotros necesitamos es volver a la guianza del Espíritu Santo. Lo que nosotros necesitamos es volver al discernimiento espiritual. Lo que nosotros necesitamos es volver a la unción, la que critican los académicos. Lo que nosotros necesitamos es volver a los dones del Espíritu Santo, la que los cesacionistas dicen que ya pasó. Lo que nosotros necesitamos es volver a la experiencia práctica para servir a Dios conforme a lo que la Biblia enseña, la teoría, la ley de Dios, la ley de Moisés. Vea qué interesante, porque ¿cómo se dio esa Pascua? Vamos a profundizar un poquito más en esto. ¿Cuál es la situación que está pasando ahí? Se me parece mucho esta situación del capítulo 30 del segundo libro de Crónicas, versículo 1 en adelante. Se me parece, y se la dejo de tarea a los pastores que me están viendo, es una fotografía de la iglesia hoy. Una iglesia que perdió la inteligencia en el servicio a Jehová. Y que la gente está haciendo hoy la iglesia a lo chanchochingo, ¿verdad? A como caiga, a lo que medio sé, a como medio me mandaron improvisado. No. Ellos eran estudiados en el modelo del culto conforme a lo que Moisés había enseñado. Vea la situación. Dice la Biblia que envió pues Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel, o sea, el culto. Los mandó, los convocó y les dijo, hay culto, hay aniversario. Vamos todos a alabar a Dios, a la casa de Dios. Y el rey había enviado también consejo con sus príncipes, con toda la congregación en Jerusalén, para celebrar la Pascua en el mes segundo. Porque entonces no la podían celebrar por cuanto no habían suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Esto agradó al rey y a toda la multitud. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan. O sea, la invitación era para todos, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque mucho tiempo no la habían celebrado al modo que estaba escrito. La habían celebrado, pero no al modo que estaba escrito. Igualito que la iglesia hoy está haciendo las cosas no como está escrito, sino al modo que lo están haciendo, ¿verdad? A veces improvisado, a veces los líderes no saben mucho, no están santificados, como dice ahí. Los sacerdotes no están santificados, están más santificados los levitas, los líderes de la iglesia que los pastores.
Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, vea qué interesante el contexto de este asunto. El rey Ezequías gobernó a Judá aproximadamente desde el 715 al 686 a.C. Su papá fue Acax. Fue un rey de los más impíos de Judá. Segunda de Crónicas 28. El papá de Ezequías cerró el templo, destruyó los utensilios sagrados, levantó altares al diablo, paganos, promovió la idolatría en el pueblo, incluso ofreció a sus hijos a sacrificio, corrompió. Este líder, al igual que los líderes actuales, corrompieron al pueblo en sus ideologías y sus cosas. Cuando Ezequías llega al trono, Ezequías hace una reforma espiritual poderosa, como ninguna antes. Nunca se celebró un culto, una Pascua, como la que celebró Ezequías. El único que la celebró a esa magnitud fue David. Imagínense. Purifica el templo. Ezequías purifica el templo como buen líder. Él purifica el templo, restaura la Pascua, ¿verdad? Capítulo 29, capítulo 30, capítulo 31, destruye la idolatría. Ahora, hay una mala administración, igualito que ahora, ¿verdad? Que la gente llega a nuestras iglesias y viene con pensamientos, doctrinas, mala praxis, malas administraciones de otras iglesias de donde vienen, porque hoy pareciera como que, como lo estábamos leyendo, muchos de repente no han celebrado el culto como está escrito, sino como les dijo la denominación, como les dijo el apóstol, como les dijo sus líderes, como les dijo el concilio, ¿verdad? Como dice los padres apostólicos, están diciendo ahora, como dice la tradición tal, la tradición X, la tradición reformada, la tradición aquella, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Pero vea qué tremendo que es interesante que Ezequías haga una invitación para todos y que Ezequías esté esperando que todos lleguen al culto, a esta Pascua. Porque, ¿por qué invita a Israel Ezequías? Si Israel está dividido en ese tiempo. Salomón reinó, ¿se acuerda? Se dividió el reino por sus errores. El reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá. Para la época de Ezequías, el reino del norte prácticamente había desaparecido. Asiria ya había conquistado, Asiria se había levantado poderosamente para conquistar los alrededores en su contexto. Y bueno, ya prácticamente Asiria, que era enemigo del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había conquistado gran parte de Israel en el 722 a.C. O sea, la invitación de Ezequías había llegado a los cautivos. Estaban cautivos, estaban bajo el imperio asirio en el lado del norte de Israel. Algunos estaban dispersos y algunos, ¿no les suena como la iglesia hoy? Como la condición en la cual muchos pastores nos heredaron la iglesia que tenemos hoy. Cautivos, dispersos, vivían entre extranjeros. Sin embargo, Ezequías no reconoce la división de Israel como definitiva y manda la carta y manda la convocatoria desde Beerseba hasta Dan, o sea, desde un extremo al otro. ¿Por qué? Porque el deseo de Ezequías era restaurar al pueblo de Dios, restaurar la unidad del pueblo del pacto de Dios. No hacemos nosotros ese llamado. No hacemos ese llamado nosotros a todo el mundo. Hacemos una actividad, hacemos un aniversario de la iglesia, hacemos qué sé yo, una campaña evangelística, hacemos un llamado a volver a Dios
invitamos, hacemos flyer, publicidad, mandamos mensajes, mandamos gente, repartimos volantes y la gente está cautiva, está dispersa, los cristianos están divididos, muchos están viviendo mezclados con el mundo. Bueno, es un llamado al arrepentimiento. Vea el versículo 6 al versículo 9. Me gusta esto, porque los correos y las cartas de mano del rey, de sus príncipes y de todo Israel y de Judá, como el rey lo había mandado, decían: hijos de Israel. Esto decía el flyer: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. O sea, Ezequías no está negando el contexto de que Israel ha sido golpeada por Asiria, pero le está dando una oportunidad de que si se vuelven a Dios, Dios va a tener cuidado de ese remanente. No sean como sus padres y como sus hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó en desolación, como vosotros veis ahora. No se endurezcan pues ahora su cerviz como vuestros padres, sométanse a Jehová, vengan a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y sirvan a Dios, sirvan a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si se vuelven a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de ustedes su rostro si ustedes se vuelven a él. Pasaron por los correos de ciudad en ciudad, Efraín, Manasés, hasta Zabulón, mas todos se burlaban, se reían del flyer, se burlaban de ellos. Con todo esto, cuando celebraron la Pascua, algunos de los hombres de Aser, un poquito de los de Manasés, otros de los de Zabulón, se humillaron y vinieron a Jerusalén. Jerusalén representa la iglesia local. Bendito sea el nombre del Señor. Para los judíos, ir al aniversario era ir a la iglesia local. Para los judíos, ir al culto era ir a Jerusalén. De todos los extremos del país, ellos tenían que coger caballos, vacas, mulas, lo que fuera, e ir a adorar a Dios en la casa de Dios, que estaba en Jerusalén. Hoy ha habido un menosprecio muy grande contra la iglesia local. Hoy el diablo ha creado mitos. El espíritu anticristo ha declarado un discurso, y es que todos somos la iglesia. El espíritu anticristo ha dicho que es que donde sea que estemos está la iglesia. Donde 2 o 3 estuvieron reunidos, ahí está Dios. Y ni siquiera entienden ese pasaje, que ese pasaje no es para justificar de que no hay gente en la iglesia y solo decimos 2 o 3, ¿verdad? Ese pasaje no es para justificar que no quiero ir a la iglesia y porque me reúno en la casa con alguien, 2 o 3 somos iglesia, ¿no? Ese pasaje habla de que en el testimonio de 2 o 3, todo lo que se dice está delante de Dios. Pero bueno, nosotros hemos inventado y hemos abrazado el discurso anticristo para estar en contra de Jerusalén, de la iglesia local, para decir que somos el templo del Espíritu Santo, dicen los que no son nada santos, ¿verdad? Para decir que ellos no necesitan ir al templo. Bueno, tantos pretextos y justificaciones. Ellos empezaron a burlarse, otros días se volvió loco Ezequías, ¿cómo se le ocurre? Estamos muy largos, todos los pretextos de hoy de la gente para no celebrar el culto. Por esa razón se justificaron y no quisieron hacerle caso a Ezequías, mientras que otros sí se congregaron y tuvieron una Pascua tan linda
que me llama la atención este detalle, porque dice que, vea cómo fue ese culto, dice que entonces sacrificaban la Pascua, versículo 15, a los 14 días del mes segundo. O sea, Ezequías tuvo que celebrar la Pascua ni siquiera en la fecha conforme a lo que decía Moisés, a lo que decía la orden. Y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron porque los sacerdotes no estaban santificados. Y los levitas. Y trajeron los holocaustos a Jehová. Tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, de Dios. Y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados. Y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que, que Ezequías oró y dijo: Señor, tú sabes que no estamos celebrando en la fecha como dijo Moisés. No estamos haciendo exactamente como dijo Moisés. Pero mira este pueblo, que en medio de todos los pretextos, circunstancias difíciles en las cuales nos estamos congregando hoy, vinieron a buscarte. Y dice la Biblia que Dios sanó al pueblo. Ahí estaban los levitas, vea. Ahí estaban los levitas, vea. Echándole sangre a todo mundo. Primero se santificaron ellos, pidiendo perdón por sus pecados y ya limpiándose, preparándose según la purificación para celebrar la Pascua, el culto de aniversario, esa gloria que estaban viviendo ahí. Los sacerdotes, los líderes mayores, no. Entonces ahí están los levitas: tome sangre, 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 alístese, límpiese, prepárese, sangre para el pueblo, sangre para todo el mundo, sangre para los utensilios, sangre, vamos a santificar esto rápido, santifiquen rápido, ¿verdad? No en el detalle de lo que dijo Moisés, pero con un corazón sincero, volviéndose a Dios. De tal manera que entró una verdadera reforma, no como las reformillas que tenemos hoy, de las que habla todo el mundo, que se llenan la boca, hablando de la reforma protestante. Es una reforma verdadera, y sacaron los ídolos y limpiaron la casa de Dios y se volvieron a Dios. Y Dios no vio que no era perfecto el culto, pero había sinceridad. O más bien, Dios vio que a pesar de que no era perfecto lo que estaban haciendo, había sinceridad del corazón. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Que haya sinceridad del corazón para volvernos a Él. Que haya sinceridad del corazón para volver a oficiar el culto. Como dice una canción: que vuelva lo santo al altar, hablando de Samuel y de los hijos de Eli. Que vuelva lo santo al altar, que vuelva la consagración, que vuelva las cosas de Dios, que vuelva lo santo al altar, que vuelva la consagración, que vuelva no sé qué, no sé cuánto, que vuelva. O sea, Dios está esperando que nos volvamos a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Dios está esperando que dejemos todo eso que la iglesia tiene hoy, que la hace tan inútil, tan falta de santidad. ¿Te ha visto la falta de santidad en los altares, en el ministerio, la poca inteligencia, sabiduría para hacer un culto de los que lo están dirigiendo? Dios quiere que volvamos al modelo celestial, al modelo de Moisés. No necesariamente está buscando perfección. Dios está buscando fidelidad. Dios está buscando sinceridad. Como dice aquella canción: Dios está buscando sinceridad. ¿Verdad? Hay una canción que dice: palabra pequeña que tiene gran precio en la eternidad. De nada nos sirve orar y orar. Sinceridad
sinceridad. No me acuerdo de esa canción, pero habla de eso. Moisés había establecido, quiero terminar con esto, ahí se lo dejo de tarea, estos pasajes son poderosos. Moisés había establecido ciertas cosas específicas que debían hacerse al pie de la letra. ¿Por qué? Porque no se trataba de la creatividad. Hoy tenemos una iglesia muy creativa, pero muy desobediente. Hoy tenemos una iglesia muy académica, pero con poca inteligencia espiritual. Leer libros no nos hace inteligentes. Yo conozco gente muy leída que no es inteligente, no sabe discernir entre la política, por ejemplo. Saben de política todos los libros que usted quiera, pero no disciernen si el autor tiene razón de lo que está diciendo o no. Entonces, ser muy leído no quiere decir que usted sea muy inteligente. La inteligencia tiene que ver con algo más que leer. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy tenemos una iglesia muy leída, de todo sabe, de teología, cristología, apología, escatología, todas las guías, psicología, estudio de esto, estudio, pero es más bruta, perdón la palabra, más falta de discernimiento que nunca. Lo que nosotros necesitamos es lo que viene de Dios, lo que viene del cielo, volver al diseño de lo que Dios nos enseñó, de lo que el Espíritu Santo nos ha guiado, de lo sobrenatural, lo celestial de Dios, porque el diseño del culto no es el invento del apóstol, no es el invento, no es la ocurrencia de la denominación tal, no es lo que se le ocurrió a fulano de tal, la gran ideota que tuvo aquel, no. El diseño del culto es un diseño que es una copia, figura y sombra del templo que está en los cielos. Eso fue lo que recibió Moisés. Vea lo que dice Hebreos. Ahora bien, Hebreos capítulo 9, el lugar santo terrenal. Aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, ¿verdad? Ese santuario estaba específicamente en Jerusalén, porque el tabernáculo está dispuesto así, y empieza a explicarlo, ¿verdad? Léalo ahí en su casa, porque ya no tengo tiempo. La primera parte, llamada el lugar santo, ¿verdad? Que tiene el candelero, la mesa, los panes de proposición. Después, tras el velo, está el tabernáculo llamado el lugar santísimo. Ahí entraban los sacerdotes, pero vimos que en esta historia no estaban santificados. Tenían incensario de oro, el arca del pacto. Bueno, él empieza a dar los detalles de cómo Dios le mostró a Moisés el diseño del cielo. Vean lo que dice acá. Pablo lo que está es, para mí, hebreo lo escribió Pablo. Pablo lo que está es desanimando a los judíos que todavía siguen yendo a la sinagoga y al templo judío a que dejen eso y que hagan el culto como lo hacemos nosotros, en espíritu y en verdad, ¿verdad? Con ordenanzas celestiales, no con ordenanzas religiosas. Porque Cristo es el sacrificio, ese cordero que ellos sacrifican ahí, ese es Cristo. Ya nosotros no necesitamos estar sacrificando nada, ¿verdad? Pero ese principio del culto debe existir. Ahora, aquí es donde quiero quedar. Él va a hablar de la sangre. ¿Se acuerda que los levitas estaban ahí, verdad? Sangre, para ver cómo santificaban a todos. Nosotros hoy pasamos a través del sacrificio de Cristo y esa sangre nos limpia. Esa sangre es necesaria para servir a Dios. Hoy me parece a mí que hay muchos creyentes que no están conforme al diseño de lo que Moisés dice, de lo que la Biblia enseña,
de lo que Cristo nos enseña a nosotros, del culto cristiano, y están en una ocurrencia y en una creatividad de métodos y formas que hacen el culto que se alejan mucho del principio bíblico, ¿verdad? Sobre todo cuando vemos ministros que no se han santificado y que no tienen disposición para santificarse, no han pasado por la sangre, no han sido limpios por la sangre de Cristo, no han nacido de nuevo, no han tenido un encuentro con el sacrificio de Cristo. Aquí es muy claro, si no se santificaban no podían servir. Santidad es un requisito para servir. Pasar por la sangre es un requisito para servir de los sacerdotes. Pero bueno, aquí nos va a hablar profundamente sobre la redención de la sangre de Cristo, ¿verdad? Como Él es el último sacrificio. Pero me llama la atención estos versículos, con esto me voy. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, a través de la sangre, ¿verdad? Volvemos al mismo. El levita le echaba sangre. Yo no entiendo eso. Le echaba sangre al pueblo. Los sacerdotes echan agua bendita, de ahí lo sacaron. El levita echaba sangre al pueblo, sacerdote. Le echaba sangre a los levitas, le echaba sangre al libro, le echaba sangre a los instrumentos, le echaba sangre a los utensilios, a los vasos de Dios, aleluya. Nosotros somos lavados por la sangre de Cristo para servir a Dios. Entonces, está diciendo el escritor de Hebreos, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario de mano humana, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentar ahora por nosotros ante Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y después dice el apóstol, y es el mismo que va a regresar por nosotros, ¿verdad? Bueno, sigamos leyendo. Sino el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, ¿verdad? Otra vez. El sacerdote. Límpiense, santifíquense. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Imagínense qué cosa. Pero él ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. De manera que está escrito y establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Así Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. No tenemos por qué no estar santificados para servirle a Dios. Nosotros tenemos la sangre rociada mejor que la de los animales y la del hisopo de los levitas. Nosotros tenemos que pasar por la sangre. Si alguno ha pecado, abogado tiene, y si vive en comunión con Dios y con los demás, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado si confiesa su falta. No tenemos por qué estar pecando en el altar con sacerdotes no santificados, ¿verdad? Que no han pasado por la sangre. El mandamiento es expreso, es claro. La iglesia, estos sacrificios tienen que ver con un modelo celestial que copió Moisés y que nos dejó el principio a nosotros. Este sacerdote no traspasó el velo ni el que iba a dar al lugar santísimo, sino que traspasó el cielo y fue a ofrecer el perdón de nuestros pecados. No tenemos por qué vivir en pecado, no tenemos por qué estar los altares llenos de pecado, no tenemos por qué estar sirviendo en el culto de una manera indigna. Suficiente hizo Cristo para que la iglesia vuelva al modelo.
cuando la iglesia vuelva al diseño y deje de estar usando estrategia, metodología. Ahora ya les agarró hacerse penterreformados, ¿verdad? Son pentecostales y empiezan a enseñar clases de calvinismo y o sea, siempre se les inventa algo. Siempre hay un método nuevo en la iglesia, una nueva estrategia. Ahora la nueva estrategia es hacerse reformado, ¿verdad? Porque creen que lo académico es más importante que la inteligencia espiritual en el servicio a Dios. Bueno, que Dios los ayude. Nosotros nos mantenemos fieles en el diseño. El diseño no es de Juan Calvino, el diseño no es de Lutero, no es de Arminio, no es de las asambleas de Dios, no es de la iglesia reformada, el diseño no es del movimiento apostólico y profético de Maldonado y todos esos locos. El diseño, bendito sea el nombre del Señor, no es de los mesiánicos y de esos rabinos que odian a los griegos y están llenos de filosofía platónica y aristotélica. Bueno, el diseño es conforme a lo que está escrito, que hizo Moisés, copia de lo que estaba en los cielos. El diseño de la iglesia, del culto, es conforme a lo que está escrito y lo que se celebra ya en la Nueva Jerusalén. No es lo que los movimientos, las reformas, el movimiento pentecostal, no son los movimientillos, ¿verdad? La nueva reforma ortodoxa. No es nada de lo que pasa aquí, de lo que dijo fulano, de lo que dijo sultano, del libro que hizo es conforme al diseño de allá arriba. Y nosotros tenemos una copia aquí, copy-paste, para no equivocarnos. O volvemos a interpretar sueños, a meternos en los misterios de Dios, a fluir en la unción, en los dones, en la revelación, en la guianza del Espíritu Santo, esa que tiene asidero en las Escrituras, o nos volvemos un montón de inútiles jugando a la iglesia, herejes, la apologética de los padres apostólicos, herejes criticando herejes. Bueno, bendiciones, un abrazo bonito, comparte esta bomba.